Todos los días lo estamos viendo en la televisión, escuchando por la radio, leyendo en los medios de comunicación escrita, cómo el país enfrenta una ola de inseguridad que se traduce en asaltos, en violencia, en decapitados, en muerte, en masacres. Y todas estas imágenes, de una forma u otra, tienen que tener un impacto psicológico en nosotros. Pero imagínense el impacto que está teniendo esta situación en los pequeños. La pregunta es, ¿cómo ven los niños esta inseguridad que se vive en el país? Y lo más importante es cómo nosotros, los adultos, podemos explicarles esta situación a los niños. Ese es el tema que abordaremos el día de hoy aquí en Seguridad Total. A veces siento como que medio miedo porque muchas veces en los periódicos sale que como el hijo de Martí secuestrado, mansión de narcos encontrada en Desierto de los Leones, cosas así. Entonces a veces cosas así me sacan de onda un poquito. Él es Rafa y es uno de los miles de niños que viven con angustia la inseguridad en México. La violencia que se vive en especial en la Ciudad de México, que es agresión de secuestros, agresión de robos, agresiones ahora contra el narcotraficante y contra los policías, porque se están agrediendo mutuamente. Y entonces vemos diario en las noticias cuántos oficiales o militares fallecen en el narcotráfico. Y los niños, aunque no se sienten a ver noticias, pues oyen a los padres hablar de eso, o van en el coche con el papá con el noticiero prendido, entonces constantemente están oyendo. Por ejemplo, yo me imagino que con el caso del secuestro del chico Martí, pues obviamente gran parte de la población infantil, aparte de la juvenil, se sensibilizó muchísimo de que ellos también son sujetos de riesgo de una agresión de esa magnitud. Pues por ser una ciudad grande, siempre fue una ciudad que tuvo muchas cosas, pero no una violencia al grado de lo que se está viviendo hoy en día, ¿no? Hoy en día creo que sí es algo pues exageradísimo y definitivamente pues hay que pararlo. Fernando Martí, un joven de 14 años, fue secuestrado el 4 de julio pasado. Y aunque la familia pagó el rescate, el cuerpo sin vida del adolescente fue encontrado el viernes 31 de julio en la cajuela de un auto en la colonia Villa Panamericana, al sur de la Ciudad de México. Este hecho, sin duda, abrió los ojos a la sociedad en cuanto a la vulnerabilidad que tienen nuestros niños, no solo de ser objeto de estos ataques, sino a recibir el impacto mediático. Pues yo lo veo muy mal que haya tanta, porque o sea, es un país muy bonito, México, pero algunas personas se han vuelto muy malas, o sea, que empiezan a robar y a secuestrar a niños y eso. Yo pienso que eso es muy mal, hacer eso, porque a veces de niño solo empiezas como con lápices o con algo así, pero después de grande empiezas con coches, con dinero. Él se agobia, él se angustia, él de repente un día lo recogí de casa de un amiguito y salió así como muy triste y le digo, ¿qué pasó? No, extraño mucho mi vida de antes, pero ¿por qué? ¿Alguien te molestó? ¿Pasó algo? Y dice, no, bueno, es que estaban contando que el otro día que secuestraron a un niño y no sé qué, y entonces pues claro que todo eso le causa mucha angustia, escuchar pláticas de cosas que pues en otros países no se oyen, ¿no? Uno habla totalmente de otras cosas mundanas y que no son tan angustiantes, ¿no? Yo quisiera que él no viviera un México pues angustioso, sino que disfrutara su día a día, ¿no? Sí se me hace muy grave tenerlos que explicar eso, porque no estamos en una guerra, no estamos viviendo en Irak, estamos viviendo en la Ciudad de México, pero parece ser que nuestro estado de alerta puede ser muy similar a un país que esté viviendo una guerra. ¿Por qué? Porque estamos temerosos de ser secuestrados, de ser robados, de ser violentados. Entonces el niño sí lo percibe y el niño luego lo platica, ¿no? Y el niño juega a las pistolas. El niño juega a los espadazos, ¿no? Yo tuve un paciente que la mamá decía, es que yo no les permito jugar a las espadas. Pero bueno,
Eso es lo complicado, porque ¿cómo le vas a estar prohibiendo ese juego al niño cuando son juegos muy de niños, muy de varones, en un momento donde todo el tiempo están viendo agresión? Entonces, como padres de familia, ¿qué hacer? ¿Cómo ayudarle a entender a nuestros hijos el problema de inseguridad? La violencia que se refleja en las pantallas y comentarios radiofónicos. Pues yo creo que los responsables de que platiquemos con los hijos o con los niños somos, bueno, yo soy terapeuta, los maestros, los educadores y otros, pues los abuelos y los papás. E inclusive los tíos, ¿no? Porque a veces el niño puede abrir algo con alguien que le tiene confianza de la familia, que no necesariamente vaya a ser el papá, porque a lo mejor el tío tiene más tiempo de platicar con el niño, porque el papá está muy preocupado con proveer para la casa y con trabajar y con otras preocupaciones. Obviamente trato de decirles pues lo que deben de hacer, lo que no deben de hacer, pero llega un punto en que tampoco les quieres decir tanto porque los haces paranoicos, ¿verdad? Y entonces uno pues ya no puede vivir una vida pues normal, ¿no? Y no hables con nadie, y no voltees a ver, y no sé qué, y no te pelees, y no seas agresivo con nadie. Pero la realidad es que en la calle hay mucha agresividad y violencia, y bueno, pues está llegado a niveles pues de matar, ¿verdad? O sea, y sí angustia, obviamente sí angustia, y uno se está cuidando todo el tiempo, y los niños también, y uno trata de transmitirles tranquilidad, pero es difícil porque uno no la tiene. Cuando el niño haga una pregunta o tenga una inquietud, de veras como adultos abramos el espacio para hablar con ellos en ese momento. Los niños de hoy en día son muy inmediatos, pero cuando rompen un silencio o traen una verdadera preocupación es como, atiéndela ahorita, o sea, procura dejar de que la sopa no se te queme, pero atiéndela ahorita. Porque a lo mejor el rato al niño ya no le va a ser una prioridad y sí era algo importante. Otra, no le des información más allá de su contexto de la edad. Explicarle mucho en su contexto, sí darle la información, porque sí es importante, sobre todo si él la está preguntando, pero tampoco explicarle de más. No hay necesidad de infundirle miedo, porque luego nosotros como padres les infundimos nuestros temores. Y entonces el niño aprende a vivir temores que no son de él, que son de los papás. Entonces, eso es muy importante, porque cada uno tiene temores diferentes. Se le puede explicar con juegos, terapéuticamente lo manejamos mucho con juegos, entonces le puede explicar con un cuento, con una metáfora, y luego ya reflejárselo en la realidad, para que a lo mejor el niño lo comprenda mejor según la edad. Porque es muy diferente si se lo estás diciendo a un niño de 6 años que a un niño de 12. Entonces, por eso explico mucho lo del contexto. Pues yo trato de decirle que bueno, pues que uno tiene que cuidarse y hacer lo mejor que uno puede. Y la verdad es que ya lo demás está fuera de nuestro control. Y es pues tratar de confiar en el sistema y en las autoridades. Y obviamente lo que nosotros tratamos de hacer es en la familia, pues luchar por un México mejor y poner nuestro granito de arena cada uno, de ser justos, pues con todas las personas que nos rodean, y en la medida que vayamos siendo todos justos, pues creo que esto puede cambiar bastante, ¿no? Como adultos tenemos una gran responsabilidad de cómo le enseñamos a manejar la violencia. Y yo sí considero que es necesario, como una política tipo Gandhi, por el contexto tan violento que estamos viviendo, porque si regresamos la violencia estamos generando más violencia. Entonces, si hay violencia en un ambiente y la regresamos con más violencia, pues haces una aula escolar muy agresiva. Entonces, es que se defiendan su autoconcepto, pero no necesariamente regrese la agresión. Que sí hablen con ellos claro y que les digan la realidad, porque pues es la realidad del país, pero que también los ayuden a estar tranquilos, tal vez llevándolos a lugares pues que son seguros, que son controlados, y pues tratarles de transmitir esa confianza, tratándola de tener uno, ¿verdad? Y obviamente evitar las salidas en las noches y lo oscuro y pues todo lo que puede ser más propenso a la violencia, ¿no? A veces sí, para consolarlos sí, pero a veces yo creo que sería mejor, pero solo a veces,
mejor como quedarte calladito para no acordarles de todas las cosas, que pasan. Qué duro es saber el daño que le está haciendo esta inseguridad a nuestros hijos. Pero de nuevo, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos proteger a nuestros pequeños?